Bueno amigos, aquí estamos otra vez a otro episodio de Eleva Russellville. En esta ocasión tenemos a Raúl Núñez, director de la Liga Hispana aquí en Russellville. Mucho gusto, bro. Un placer Mucho tenerte gusto, aquí. mucho gusto. Sí, bueno, estoy, ¿cómo se dice? Excited. No quiero decir excitado, ¿verdad? Porque soy mal Sí, a veces. sí, sí, sí. Entusiasmado, no sé. Pero Entusiasmado. quería que vinieras porque la primera vez que escuché de, ok, la Liga Hispana, no sabía qué pensar. No sabía si era alguien algo que está empezando, eso, pero cuando fui, que vi a todos los equipos y ahí tú caminando cada quien y organizando, hasta recogiendo basura, Sí, dije, ok, sí, sí, sí. me quedé un poco impactada, dije, ok, quiero saber un poco y ya pues hasta este punto ya hemos charlado un poco más, pero dinos quién eres, un poquito de ti, y ya yo me meto y te hago preguntas acerca de lo Obi, que... mucho gusto, es un placer para mí esta invitación. Mi nombre es Raúl Núñez. Aquí en la comunidad, en el pueblito en la ciudad de Rosseville, pues la mayoría me conoce como el Chilango. El chilango, Sí, el Chilango o Raúl Núñez. La mayoría, este, pues fíjate que hubo un momento en el que no existía nada aquí. Tuvimos una liga muy competitiva. La organizaba una persona, don Salvador, que realmente hizo un trabajo bastante muy bueno. Dejó muy buena escuela. Organizaba muy bien. Habían muchos equipos. Y la verdad, el domingo aquí en Rossville era familiar. Lo que buscamos los hispanos después de una jornada pesada de de trabajo. trabajo. El domingo irte al campo era como un relax, un relajamiento total. Entonces, pues él terminó la liga y tuvimos como un receso como de 3 4 años donde no hubo nada. Wow. Y la verdad, bueno, al menos yo lo sentí que para mí era importante, aunque ya la edad no me prestaba como para correr todavía, Sí, ¿verdad? sí, Pero yo tenía la espina de seguir yendo al campo. ok. Se presentó la oportunidad y fue así que traté de juntar amigos y convoqué en Facebook, Sí, sí, vamos a organizarnos de nuevo. sí. Y aquí el Facebook es como el rey, ¿no? Aquí es donde se Sí, mueve Facebook, todo. Facebook es donde se puede decir que es el punto de partida. Ajá, de conexión. Sí, entonces Valley Cup inicia en 2019. Ok. eh, Entonces, pero antes del 2019 ya existía como Valley Cup o era otro nombre no, o... no, anteriormente al parecer creo que era la Liga de Rossville, nada Ok. más. Creo que así tenía su nombre, Liga de Rossville. Y te repito, creo que dejó de correr como en el 2015, 2016, no recuerdo Mm, exactamente, pero sí tuvimos 3 4 años donde no tuvimos sí. fútbol los domingos. Entonces no había nada. Y aquí nosotros necesitamos ese momento familiar, Sí, más que nada por los hijos, sí. que les gusta el fútbol también a los niños y los ayudamos en ese camino donde tal vez un día pueda llegar alguien de Rossville, pueda llegar en lo más alto de Sí, la cima, ¿verdad? sí, Estamos trabajando para eso. sí, Ojalá y Dios quiera, yo tengo toda la confianza de que un día un muchachito va a llegar muy sí, alto. sí, claro. Más que nada por el apoyo de todos los hispanos. Sí, Porque todos los papás hispanos, se puede decir que llámese de México, llámese de El Salvador, de Honduras, de Venezuela, han llegado brasileños, han venido de España también a jugar. ok. O sea que no quiero de repente que se me olvide de algún país y vayan a pensar, no, Sí, no sí, sí. menciona este país. Pero la verdad, sí hemos tenido una liga muy competitiva aquí en esta ciudad, Sí. muy competitiva. En la historia yo llegué en el 2000 y realmente había equipos bien, organizados. Sí, Entonces siempre hubo el domingo un sí, momento muy bonito para estar con la familia, con los hijos, con la esposa, con la novia, sí, sí. con toda la familia. Ok. Entonces yo cuando veo que no hay nada, no tenemos nada, empiezo a organizarlo. Ya. Empiezo a organizarlo y
Gracias a Dios, ahorita tenemos desde el 2019 hasta Ya vamos a apenas ir al 2023. 2023. Tenemos realmente Eso ya para 4 años. 4 años en Valley Cup. ¿Y cómo fue al principio de tú ver, ok, ya no hay nada organizado? ¿Cómo fue ese comienzo para ti a comunicarte con equipos? ¿Fue difícil o fácil? O sea, En el ¿cómo? momento empecé yo a ver la necesidad de muchos que ya jugamos en esas épocas donde éramos más jóvenes, Sí, que lo seguimos siendo, pero en ese tiempo éramos más jóvenes, y yo los miraba entrenando los martes o jueves, o yo los miraba de repente en la cascarita los domingos, pero sí, sin organización. sí, Y muchas veces sin organización como que no es tan llamativo ir a competir. sí, Y de alguna manera eso fue lo que me inspiró a organizar. No fue tan difícil porque la mayoría de aquí nos ya conocemos. tenían historial entonces Exacto, ya. ya teníamos Ok. historial y no es tan difícil. Lo difícil es a veces encontrar el líder del equipo, el Sí, líder que organice, porque tú sabes que a veces para traer un equipo pues no es fácil. sí, sí, Y si quieres ser campeón en esta liga, tienes que realmente invertir. sí, Al nivel que nosotros tenemos, al sí, nivel que estamos nosotros, el que quiere ser campeón en esta liga, sí, tiene que invertir. No es fácil. ya, claro. No es fácil para los equipos llegar a la final y ganarla. A veces es fácil llegar a la final para unos equipos, pero ganar el campeonato de Valley Cup no es fácil. Entonces hemos estado trabajando en eso. Sí, sí. No, y ahí me tocó estar en la final y pues vi ahí emociones, alegría, enojo, un poco de todo. O sea, se viven las emociones y me pareció que los dos equipos finales estaban muy buenos. O sea, estaban peleando por ganar el trofeo y por ser Déjame, mencionados. déjame decirte que no nada más el equipo campeón Alianza y el equipo subcampeón Azulita. La verdad, este torneo, desde el 2019 hasta ahora en el 2023, me he dado cuenta que el nivel futbolístico creció. Ya, Creció porque la mayoría de mis equipos tenían un nivel muy bueno. Y eso me hace a mí sentir realmente muy contento porque realmente este torneo sí hubo competencia. sí, No sabíamos quién podía ser campeón porque habían muchos equipos que tenían mucho nivel. Y tú ahora fuiste a ver dos equipos fuertes, poderosos de aquí sí, del pueblo. Eh, un histórico como Alianza que desde los años, desde que yo llegué, Alianza siempre ha sido protagonista. sí, Una Azulita que desde que inicié mis torneos cortos es un equipo protagonista, ha sido campeón también. Y a veces es difícil ver cómo un equipo se va a quedar, pero realmente hubo mucha competencia sí, sí. esta temporada. Sí, sí, no, ahí estuve y ya al último, pues es bonito ver cómo la comunidad se junta, se apoya y yo los vi felices, brincando y felices, o sea, fue como un reto que pudieron cumplir y ganaron, o sea, no es nada, es algo, vale, lo que está haciendo y lo que los equipos están experimentando es real y se me hizo muy bonito porque usualmente vemos a otras comunidades, los de béisbol, los de voleibol, los de tenis, o sea, ellos están haciendo el ambiente y es real. Y aquí pude ver que también se está viviendo en nuestra comunidad. Sí, 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 la verdad es que al menos yo quedo satisfecho em, porque pues mi labor es mínima para organizar. Creo que les doy el mérito a cada persona líder de equipo, le doy ese reconocimiento a esas personas que
domingo con domingo Sí, están llamando a los jugadores, el juego sí, es a esta hora, por favor lleva el uniforme. sí, Entonces yo le doy el mérito a los líderes de sí, equipos, sí, porque ellos son los que realmente hacen posible esto y son los que prácticamente hacen Valley Cup. Yo soy nada más un granito en la de arena nada sí, más sí, para esto. claro. Sí, no, es cierto, darles como nombrarlos, de que gracias a Gracias ellos, a ellos. en comunicación contigo y así va todo coordinado. A mí, yo sé que a veces hasta se han cancelado porque llueve y ahí yo creo Sí, que están todos como, hey, no va a sí, haber, está sí. lloviendo, están viendo al día antes si va a llover o no. Entonces es bonito ver esa unidad y esa comunicación entre todos para lograr esto. Sí, por eso quiero ser repetitivo en ese aspecto, que le doy el mérito de esta liga a los líderes de equipos, llámese el entrenador, Sí, llámesele, como le llamen los muchachos. Muchas veces eh, he escuchado yo de jugadores que se refieren a su líder, lo respetan, lo quieren sí. mucho. Entonces, yo le quiero dar ese agradecimiento. Que bueno, ahí si están mirando, ahí está el shout out de Raúl, que les da las gracias por ser esos líderes que se necesitan para llevar a cabo esto. Sí, porque no es fácil de repente organizar un equipo, no lo es fácil, y más que tienes que conseguir jugadores, que tienes que Sí, llamarles, este, yo les doy su reconocimiento a los líderes, a los coaches, a los entrenadores de cada equipo, porque han hecho una labor muy buena para mantener Valley Cup sí, sí, en este momento. qué bueno. Y en este tiempo que has estado haciendo Valley Cup, ¿ha habido una experiencia que puedes recordar que fue especial o un reto que pudiste sobrepasar? No sé si algo te viene a la mente, o un logro, no sé, algo que resalte en tu mente estos últimos años. Pues, pues fíjate que lo que más me alegra en este momento es que el domingo se me hace un día eh, muy bonito. O sea, no específicamente. Yo pienso que toda mi vida, desde que nací, el deporte del fútbol siempre ha corrido por mis venas. O Sí, sea, siempre he sido aficionado al fútbol. Y siempre desde chiquito, ¿quién no quiere tener el sueño de ser futbolista? sí. ¿O quién no tiene el sueño de ser entrenador de Ujú. fútbol? ¿O quién no quiere ser el dueño de un equipo? O sea, yo pienso que todos hemos tenido un Sí, sueño, sí, todos los que estamos involucrados en el fútbol. Y soy un afortunado, o sea, la verdad es que he sido muy bendecido por Dios. Y el día que deje de hacer esto, me voy a ir contento. Me voy a sí, ir contento porque eh, yo pienso que he visto muchas caras alegres y sí, mucha satisfacción en los domingos, a pesar de que de repente hay cosas, ¿verdad?, que sí, debemos nosotros como hispanos cambiar. sí, eh, Cuidar el parque, porque el parque es sí, prácticamente de la ciudad y nosotros lo único que hacemos es utilizarlo. sí, Entonces, entre mejor lo ocupemos y entre mejor le pongamos muestra, ¿verdad?, que nosotros podemos cuidar, sí, mantener, siempre vamos a tener las puertas abiertas. sí, sí, Para mí ahorita en este momento, te repito, le doy las gracias a todos los líderes, a todas las personas, porque yo nunca he tenido problemas con nadie. Siempre les he pedido favor de que mantengamos limpia la cancha, que pues tengamos ese orden. sí, sí, Y mientras sigamos en esa línea, yo pienso que nos van a ver con ojos diferentes, que sí, van a ver que realmente nosotros hacemos cosas buenas también. sí, sí, no, y es excelente que dices eso porque este puede haber estereotipos de nuestra gente, ¿verdad? Por las Sí, noticias, las películas. sí, Y cuando alguien fuera de nuestra comunidad vaya a vernos en la cancha o en la escuela o en un restaurante, o sea, no es para impresionar a nadie, pero es de que
tal vez como nosotros nos comportemos o seamos, es la visión que van a tener de nosotros. Y es Oh, lo que sí, yo le digo a mis hijos, mira, yo no voy a ir a donde tú vas a ir, pero como tú te portes, tú estás representándome a mí y a tu mamá, lo que yo te he enseñado, de sí, dónde vienes. Y es importante y mucha gente tal vez no le pone mucha importancia a eso, pero nunca es tarde. Decir, hey, yo he hecho esto todos estos años, tal vez es tiempo de cambiar un poquito o dar una vuelta a este lado, porque si tienes hijos, en mi caso, ellos te están mirando. sí, Entonces somos el yo ya no ejemplo. pienso en mucho como mañana, así pienso en mañana y qué dirán, pero pienso ya en legado, qué voy a dejar yo para mis hijos ¿Qué enseñanza y ellos cómo les van voy a a dejar? seguirle. Entonces yo me meto bien deep a cosas así, ¿verdad? Y me pongo a pensar, wow, o sea, yo no estoy pensando en mañana, estoy pensando en el futuro, qué va a pasar. So, es bueno que dices eso porque yo creo que de eso puede salir más oportunidades. Sí, 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 por eso yo te digo que si en el momento un día yo decido dejar esto o alguien me dice hasta aquí llegaste, me voy contento, Sí, pero te digo sin tener problemas con nadie. sí, Siempre lo único que les he pedido a la gente es que cuidemos el parque, sí, que lo disfrutemos el domingo, que solamente es un deporte, que tiene que haber un ganador sí, y hay que seguir luchando para conseguir la copa un día. Entonces, eh, me da mucho gusto, o sea, me da mucho gusto que la gente me ha apoyado bastante, sí, la gente misma ha creído que es bueno llevar a tu hijo el domingo al sí, complex y jugar fútbol. Y yo lo he visto eh, desde afuera, realmente la magnitud, el, se puede decir que el acarreo ha sido realmente, no es fácil, pero estamos trabajando para mejorar, para que cada año sea mejor. sí. Ya que dices eso, te iba a preguntar, ¿qué sería el próximo nivel ahorita de la liga, de los planes que tienes y cómo te puede ayudar la comunidad a llegar a ese próximo nivel? Yo pienso que, que tenemos ya ahorita, eh, los líderes de equipos tienen mucho conocimiento de esto y yo pienso que ellos también tienen ganas de llegar a un nivel más alto. Sí, Entonces, cuando ellos estén dispuestos a apoyar hasta donde podamos llegar, hasta allá vamos a llegar. Si claro. ellos se plantan tener ya un nivel un poco más profesional, más a mí sí me encantaría mucho, fíjate que ahora que te conozco, fuiste un patrocinador muy importante para nosotros. Ujú, Realmente estoy muy contento de haberte conocido, de empezar a hacer negocios contigo. Y es como yo platiqué con cada líder de equipo, este, solicitando que tengamos los uniformes más presentables, ujú, el logotipo de la liga, el patrocinador de equipo, el nombre del equipo, sí, tal vez el nombre del jugador. A veces es difícil tener el nombre del jugador porque si el jugador se va, pues ya usa la camiseta sí, otro jugador que ya él no se llama así. sí, sí, claro. Pero sí me gustaría llegar a ese nivel para que cuando en otra ciudad o en otra liga vean esa playera, que aunque ya no estén jugando, la vean, Sí, vean realmente el profesionalismo con el que se sí, manejó la liga. sí, Entonces sí, sí es como muy importante para mí que los líderes consideraran eso, sí, que pusieran un poquito más de ayuda para que los uniformes de la liga se vieran más profesionales. sí. Sí sería bonito representar en diferentes eventos y que, o sea notable, Sea ¿verdad? Tiene el notable. logo, tiene esto. Y yo creo que todo eso viene con unidad y visión. O Sí, sea, sí, sí, sí. a veces entre nosotros no queremos vernos sobresalir o si lo vemos, lo agarramos como, ah, ya se cree mucho o esto. Pero yo no miro eso en otras comunidades. Si un X persona llega a este nivel o esta, ahí está toda la comunidad empujándolo porque esa persona los está representando. So, que nuestra comunidad nos apoyemos y el que sube también represente la comunidad diciendo, yo estoy aquí por la raza de Russellville, ¿verdad? Entonces Sí, ya hay sí, ese mutuo, yo soy de alguna manera la cabeza de Valley Cup, pero
sin los líderes no podría hacerlo. O Sí, sea, ellos son los que realmente toman la última palabra. En la junta antes de iniciar el torneo ellos son los que deciden las reglas, pero yo siempre les he aconsejado que vistemos más profesionales, sí, que nos veamos diferentes, que tratemos de llamar la atención, que sí, nos volteen a ver, sí, sí, que digan por qué Russellville es así o por qué Russellville tiene campeones a nivel high school. sí, ¿Por qué Russellville es? Porque realmente nosotros como hispanos, todos hemos puesto nuestro granito de arena, sí, todos los papás hispanos hemos ayudado a nuestros hijos desde chiquitos a... sí. Entonces, los trofeos que se miran ahí en la pared de high school, que 23, 22, vi un montón, es producto de los últimos 20 años, de que ha habido aquí desde que tú llegaste soccer. Entonces, los niños chiquitos que han jugado ya llegaron a high school y han ganado trofeos, porque mi hijo jugó fútbol americano esta temporada pasada. Y vi este fútbol y lo vi soccer y un montón de años De soccer hay ganando. bastantes, Ajá. de soccer hay bastantes. No, no quiere decir nada más que los hispanos hayamos hecho eso, Sí, ¿verdad? Eh, Creo que el, el jugador americano ha aprendido, le ha gustado. sí, No sé, creo que tú sabes más que nada que a lo mejor al americano le gusta el fútbol americano, el sí, béisbol, básquetbol. Y el soccer, pues, es como un complemento para ellos. sí, Pero lo han adoptado muy sí, bien. Han visto a los chicos hispanos, latinos jugando. Y yo pienso que entre los dos han hecho una mezcla perfecta. sí. Pero yo pienso que sí, el latino ha ayudado un poco, Contribuido con ha eso. contribuido. No quiero decir que solamente ellos, ¿verdad? Sí, Pero han ayudado en mejorar sí, sí, el, el- claro. el fútbol, Sí, no, pues soccer. sí miro muchos de nuestros pequeños ahí involucrados y uno dice es mi hijo que pues él es nuevo aquí, pero pues ya le entró al béisbol, le entró al fútbol Sí. americano y ahorita ya anda en lo de la música, entonces él está, me acaba de decirlo otra vez, hey pa, ¿por qué no nos vinimos aquí antes? Le dije, no, pues es que no había decidido, pero estamos contentos de estar por acá. La otra cosa que te iba a preguntar, que, o sea, y estás en la liga, estás continuando, quieres elevarla. Pero hay algo, un sueño personal tuyo que tú quieras lograr todavía, puede ser lo de soccer o otra cosa. No sé qué es algo que un logro que ahorita todavía estás trabajando, quieras lograr. Pues fíjate que los sueños no van a dejar de parar. Son sueños, metas personales. Eh, Espero en Dios que un día las pueda cumplir, pero en este momento me enfoco más en Valley Cop, que siga o que sigamos creciendo, que sigamos mejorando, que no quiere decir con esto de que traiga más equipos a la liga, pero sí al ver estos equipos que tenemos ahorita realmente competitivos, pues que nos pongamos de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo, que hagamos las cosas bien, que ayudemos a la comunidad a crecer en ese aspecto, o sea, siempre el respeto, el tener las canchas limpias. eh, para mí, por ahora, yo pienso que mi sueño pues sería ese, o sea, que cada domingo las personas se vayan a su casa sin ningún problema, que no haya ningún problema con nadie, que no pase absolutamente nada como ha estado Sí, ocurriendo en estos años, que realmente, gracias a Dios, que no haya jugadores lastimados. O sea, es lo sí, que realmente yo me preocupa un poco más, que los sí, jugadores no se lastimen, que así como llegamos contentos a jugar, así nos vayamos contentos a casa y que tengamos el lunes para trabajar la jornada y que el sí, próximo domingo regresemos contentos a jugar. O sí, sí, sea, mis sueños y mis metas, yo pienso que personales me las voy a reservar porque realmente sí me gustaría tener o cumplirlas, pero por este momento, pues yo pienso que lo más importante es ahorita la Liga Valley Cup que crezca, sí, pero a nivel ya más profesional, o sea, más sí.
a nuestro nivel, pero más profesional. Sí, sí, o sea, siempre se puede mejorar algo. Sí, Y hay mejorarlo. cositas que puedan mejorar a todos como equipo. Y pues es bonito escuchar eso que aquí lo apunté, que ahorita para el Valley Cup es de que se pongan todos más de acuerdo, hacer las cosas bien, el respeto entre uno y el otro. Y ya lo mencioné varias veces, que las canchas estén limpias. Sí, sí, sí. No, no, es que a veces sí es difícil, ¿verdad? A Sí, veces es difícil. Pero no creas que no. En la final, quiero felicitarlos a todos porque realmente las canchas me la dejaron sí, realmente bien limpia. qué bueno, Y eso pues me hace a mí sentir muy bien porque cuando yo les pido, siempre ellos están dispuestos a dar. qué bueno. Entonces, cuando yo me refiero a las canchas limpias es porque quiero que el No, siguiente no día, nomás es por que estén limpios, pero también la imagen, ¿no? sí, la De imagen, nosotros que estamos ahí. que dejemos esa imagen, la imagen del latino, del hispano, que sabe comportarse, que sabe hacer las cosas, que no hay Sí, necesidad de que nos digan esto sí, esto no. sí, Que nosotros mismos conscientemente lo sepamos. sí, Pero te digo, estoy muy orgulloso por los líderes, por la liga, la competencia que tenemos. Creo que tenemos un nivel especial. sí, eh, Creo que han pasado jugadores realmente impresionantes que sí, tú los ves en el llano porque este nivel es llanero, sí. pero que traen nivel que sí podrían jugar en... Sí, sí, yo vi a unos ahí y dije, Sí, wow, eso es... traen nivel que podrían jugar. No sé si lo intentaron o si algunos de ellos cruzaron por fuerzas básicas alguna Sí, vez, pero yo veo mucha calidad. sí, sí, no, es cierto, yo estaba viendo y dije, wow, yo no puedo correr así, no puedo patear así, o sea, hasta el último gol, yo no sé cómo entró así, y Sí, dije, wow, pero fíjate, estaban luchando, porque yo estaba ahí, estaban luchando, sí, fíjate que el partido fue muy parejo, se tenía que definir así. Eh, los 3 goles fueron muy buenos ujú, y un gol, antes del gol del campeonato, pues se le fue al de Azulita un gol claro. O sea, sí, se miraba claro que Azulita podía irse adelante el 2-1 y a veces el gol que no haces es el gol que te hacen. sí, Y el chico este de la Alianza tuvo la fortuna de pegarle a ese balón y pues ganaron con ese gol. sí, sí, ahí estaban brincando Pero la ahí verdad es ellos, que sí tienen un nivel sí, realmente. La mayoría de equipos de Valley Cup tienen jugadores mucho nivel para jugar sí, fútbol. ya. Y son jóvenes, Al son rato jóvenes. deberías de ser un All-Star. O sea, uno de cada equipo, los mejorcitos, y maybe van a estatales, no Fíjate que sé. qué bueno que, Es lo que hacen con los beisbolistas, como con mi hijo. Si en esa temporada él y otro, de ahí escogen y hacen un equipo de varios y se van a otros a otros estados. estatales. Sí, Ajá. fíjate que nosotros tenemos la fortuna de tener al equipo o a la liga de Clarksville de vecino. Mm. Son nuestros vecinos. No rivales. No son rivales porque ellos son muy competitivos también. Yeah. Tienen una liga muy grande también. Eh, y tuvimos la dicha de jugar Juego de Estrellas. Mm. Al parecer fue el año pasado o hace 2 años, no recuerdo bien. Tuvimos la dicha de organizarnos con el Sí. que tiene la liga en Clarksville y nos fue muy bien. Fíjate que Valley Cup tuvo la dicha de ganar el Juego de Estrellas, pero en el partido de campeón de campeones, o sea, el campeón de Russellville contra el campeón de Clarksville, Sí. ellos ganaron el campeón de campeones. Mm. Entonces, al parecer, tenemos más o menos nivel, Sí, sí. las dos ligas. Pero vamos a ir poco a poco. Te Sí, digo, claro. esperemos en Dios que los muchachos que traen los equipos
analicen esa posibilidad y si se puede competir de repente fuera, vamos Sí, a intentarlo. Pero sí, ahorita lo hacemos más que nada por el trabajo, nos vamos a divertir el domingo y muchos, pues la mayoría no podrían viajar, sí, pero si hay una claro. oportunidad entre los jóvenes que tienen más acceso por el tiempo, Sí, a lo mejor se puede dar esa posibilidad. No la vamos a descartar ok. y yo voy a trabajar en eso para ver si se puede conseguir. No, pues qué bueno, qué bueno. Pues antes, ya cuando vamos cerrando, a veces me gusta preguntarle a los invitados si hay algo que tú quieras decir o comentar. Este programa se llama Eleva Russell, entonces estamos haciendo reseñas o resaltando a líderes hispanos de la comunidad, emprendedores, etcétera. Entonces, no queremos terminar esto sin antes preguntarte si hay algo que tú, o sea, lo que de tu corazón, algo que quisieras ver en la comunidad o etcétera, no sé, algo tal vez ni de lo que estamos hablando, pero no sé si tú quisieras a decirle algo a la gente. Mira, más que nada, yo estoy muy orgulloso de ti. Estoy muy orgulloso y me sorprende mucho el cómo llegaste a esta ciudad, el cómo te estás Apenas. involucrando con nuestra raza, nuestra gente latina. Este, te doy las gracias porque creo que juntos podemos hacer grandes cosas Sí, para nuestra comunidad. Nos hace falta mucha organización. Pienso que hay muchas personas aquí que tienen el mismo deseo, igual que yo, de crecer. sí, No te quiero mencionar a las personas porque se me puede olvidar una y se vaya a sí, sentir, pero hay muchas personas aquí que son líderes en cada ramo. En cada ramo yo he visto personas que realmente hacen algo por la comunidad y les quiero dar las gracias a todos ellos, igual como te las doy a ti porque realmente estás haciendo mucho por la comunidad, estás apoyando en todos los ramos, estás apoyando. He visto, creo que hubo hicieron una organización en Darneo, al parecer, y ahí miré que tú también estabas involucrado, sí, ahí en el evento hispano, herencia hispano. hispana. Y Y fíjate que fue, me da mucho gusto porque yo miré mucha gente americana que disfrutando tacos, sí, viendo la música en vivo, viendo los negocios alrededor. Realmente, pues como dices tú, ¿qué imagen podemos dar nosotros sino la mejor versión del hispano, del sí, latino? Y también quiero recalcar, pues te digo eso, el darte las gracias personalmente, porque fuiste parte importante. Ahora tu negocio, pues es RG Print Studio. RG Print Studio, sí. Sí. Entonces, quiero darte las gracias por el patrocinio. Traigo una playera aquí de los campeones, eh, patrocinada por ti. Muchísimas gracias. No, gracias, fue un honor. Eh, realmente personas como tú somos las que necesitamos, pero no nada más para recibir estamos, sino que también para apoyar. Entonces que hagamos todos conciencia de eso, de Sí, que no nada más vamos a recibir todo el tiempo, sino sí, que tenemos que intentar ayudar también. sí. Entonces, estoy muy contento de haberte conocido, de haberme dado la oportunidad de experimentar esto nuevo. Espero en Dios que te vaya muy bien en todas las cosas que hagas, en tu negocio, en todo lo que hagas. Deseo que te vaya muy bien. Y lo único que le pido a todas esas personas que son líderes en cada ramo de aquí del pueblo de Roseville, que se acerquen, que den realmente todo lo que puedan dar por los latinos, Sí, porque pues nosotros a veces sí necesitamos
un líder, pero realmente los latinos sabemos Ya, organizar la pachanga. sí, Entonces estoy muy contento por mi ciudad, por Russellville, por en 23 años que tengo viviendo aquí en Russellville. La verdad es que he visto el crecimiento, ya, he visto el crecimiento desde que llegué hasta ahora. Veo el crecimiento y veo pues mucha hambre, mucho deseo de la gente. A veces no estamos educados de la manera de cómo hacer las cosas. sí, Porque veme a mí mismo, ¿sabe? Yo tengo muchos errores al dirigir esta liga y sin embargo creo que cada domingo salgo satisfecho, pero trato de decir, no, creo que tengo que mejorar sí, y creo que tengo que mejorar. Y cuando alguien, un líder se acerca a mí, acepto todo tipo de comentarios. Nunca ya, soy absolutamente negativo ni digo que porque yo, o sea, no, o sí, sea, sí. No, siempre escucho. no, pues qué bueno y gracias por tus palabras. Pues yo me siento como el más nuevo, pero por algo Dios me tiene aquí y estoy listo a donde Él me quiera llevar y este estamos felices de estar aquí. Nada viene fácil, va a haber obstáculos, pero yo creo que caminando en unidad y comunicación podemos lograr mucho y es lo que yo espero de aquí, de que ya es mi comunidad. Yo salí de otro lugar y ya estoy aquí, entonces, am, pues a darle, No, a y darle. bienvenido a Roseville Gracias. porque te Acabo de digo, cumplir mi primer año aniversario en agosto. en So, agosto, llegaste en sí, agosto. ajá. So, ya tengo agosto y 3 meses. Un año, 3 meses ¿Y qué aquí. te parece? ¿Qué te parece Roseville? Me parece bien, muy tranquilo, calmado. Cada quien anda en su rollo, calmado, no, o sea, no pasa nada, no. Mis hijos están contentos, mi esposa. Entonces, solamente estamos confiados en Dios, que vienen cosas mejores eh, y, y pues ya, a recibir el 2024 contento y con la familia es lo que importa y con salud. Qué bueno, primeramente Dios, todo te va a salir bien. Dios, siempre tiene planes para cada uno. Y te digo, te repito, me da mucho gusto haberte conocido. Igualmente, bro. Me da mucho gusto y te doy las gracias por el apoyo que brindaste en el torneo, Y gracias a ti a también Valley por el Cup. apoyo que me das también. Y pues también animar a los líderes de equipos o a los jugadores que si quieren venir a tu programa, pues que vengan para que también ellos hablen de lo que ellos sienten, de lo que ellos desean, de lo que ellos, porque pues no nada más es lo que yo deseo, lo que yo quiero para la Sí, liga, sí, sino que vengan ellos o los aficionados, que vengan, sí, que sí. se animen a venir a tu programa y que ellos también den Mm. su discurso para Sí, sí, qué es claro, lo que claro. pueda mejorar para la liga. Sí, si alguien está viendo, si quieren nominar a alguien o mensajearnos, nos pueden buscar en Facebook como Eleva Russellville. También estamos en Instagram. Pero ya antes de cerrar, ¿dónde te pueden buscar a ti? O sea, en Facebook, número de teléfono, si alguien quiere involucrarse en la liga, ¿cómo te Sí, pueden? tengo Valley Cup en Facebook, Ok, sí, Valley Cup, y mi número de teléfono, pues me imagino que todos lo saben. sí, Ahí aparece también en Facebook, ok, que es lo único que tenemos. Pero si alguien quiere meter un equipo, lo puede hacer. sí, Es muy fácil de entrar a Valley. Digo, todas las personas que están involucradas con el fútbol conocen a alguien que conocen a alguien que se conoce a sí, mí, ¿verdad? sí, sí, Entonces, yo te doy las gracias por la invitación. ya Te, sabes. te deseo en verdad que te vaya muy bien. Bendiciones para tu negocio, para tu familia y muchas gracias por la invitación. Ha sido para mí algo nuevo, pero me siento satisfecho por haber venido este día a acompañarte en tu programa y desearte que el mayor éxito que puedas tener. Gracias, Raúl. Pues gracias por venir. Gracias por estar apoyando el Eleva Russellville, este proyecto nuevo y nos veremos muy pronto.